Ven a saludar. Ven. Ven. ¿Ya estamos en vivo? Solo di hola. Ven. Estamos en vivo. Alice, ¿puedes empezar? Vení. Esa quick hello. Ven. Si quiere venir detrás de mí. Ajá. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí para poder intercambiar la palabra en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este conversatorio virtual que hemos denominado la Emergencia Comunitaria de Género, alternativa para la visibilización de las violencias contra mujeres indígenas, cuyo objetivo es compartir diálogos sobre la creación de la iniciativa Emergencia Comunitaria de Género, para hablar sobre el origen, los objetivos y hallazgos de esta, y así hacer un balance de la herramienta de activismo digital de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Con este conversatorio también damos inicio a una serie de actividades que la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas organiza para sumar nuestras voces contra las violencias en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. En particular, exigimos justicia en el caso de la hermana nahua Ernestina Asensio, de 73 años, quien fue asesinada a consecuencia de la violencia sexual perpetrada por militares. Un caso que ha acompañado la CONAMI junto con otras asociaciones. Estamos buscando que se garantice el derecho a la justicia para ella y para sus familiares. Bueno, este conversatorio de esta tarde se divide en 3 momentos. Primero vamos a iniciar con la hermana Fabiola, quien hará un recuento del origen y de los objetivos de la iniciativa. Después vamos a tener la participación de 4 compañeras, Marilyn, Patricia, Laura y Norma, quienes nos van a hablar sobre todo de la experiencia y hallazgos de la sistematización. Y al final, Dolores Figueroa nos va a hablar respecto a los retos de la documentación en torno en herramientas similares, ¿no? Como el activismo digital. Pues les agradecemos nuevamente que nos acompañen y también les invitamos a que nos dejen sus comentarios o preguntas. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para poder retomarlas. Dejo la palabra a la hermana Fabiola del Jurado Mendoza. Ella es mujer nahua, oriunda de Tepoztlán, Morelos, integrante de la Organización Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, parte del Consejo de Mayoras de CONAMI, licenciada en Psicología, trabaja como docente en la Facultad de Psicología de la UAM y combina su activismo con el trabajo académico. En los últimos años se ha interesado por la sistematización de la lucha de las mujeres indígenas y visibilización de las violencias que viven las mujeres indígenas en Morelos y México, por lo cual ha creado alianzas con académicas para producir desde una postura intercultural textos que den cuenta del aporte de las mujeres indígenas en la vida política, social y académica. Adelante, Norma. Adelante, Fabi, perdón. Wali, buenas noches. Vamos a dar inicio, vamos a prender una lucecita desde la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas a través de el prendido de nuestra veladora. Vamos a hacer una pequeña invocación. Voy a prenderla en este momento y también compañeras si la tienen, préndanla todas, voy a prenderla. Hacemos el llamado a nuestras abuelas y a nuestros abuelos a que nos acompañen en este momento, a estar presentes con nosotras, a que nos den la posibilidad, que nos brinden la posibilidad de hacer llegar el mensaje que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han dejado desde tiempos inmemorables.
hacemos también el llamado a traer las voces de todas nuestras hermanas que han construido lo que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y deseamos que este espacio de encuentro y de diálogo que vamos a tener hablando del trabajo de emergencia comunitaria de género nos permita a todas y a todos abrir nuestro corazón para que el mensaje nos llegue y en ese sentido podamos seguir difundiéndolo. Para nosotros este día es de suma importancia, dado que estamos conmemorando a las hermanas Mirabal y dado que también estamos conmemorando a todas nuestras hermanas y a nuestras abuelas que han fallecido a lo largo de la lucha por el territorio, por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestros pueblos y comunidades y por nosotras mismas como mujeres indígenas. Dejemos nuestra lucecita a un lado que nos va a estar acompañando y demos inicio entonces con este diálogo donde hablaremos de la emergencia comunitaria de género. Voy a dejar aquí la lucecita y entonces doy inicio para poder explicarles en qué consiste este proyecto de emergencia comunitaria de género, y al final del evento también vamos a poder apagar nuestra lucecita y a dar el agradecimiento por este momento. Bueno, una vez que ya hicimos nuestra intención del día, de este trabajito que vamos a compartir, de esta palabra que vamos a compartir, pues las compañeras me han invitado para que pueda compartirles un poco de cómo es que inicia emergencia comunitaria de género. Nos tocó estar justamente en este proceso de poder entretejer nuestras voces, nuestras ideas, nuestros pensamientos para poder dar a la luz a este proyecto, a este proceso que inicia como un proyecto, pero que después se convierte en un proceso, que es emergencia comunitaria de género. Para hablar de lo que es emergencia comunitaria de género, primero es necesario precisar quiénes somos nosotras. Y bueno, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas es una organización ya de 23 años llevamos caminando 23 años. Y que estamos integradas por organizaciones a nivel comunitario, a nivel regional, a nivel estatal. Tenemos presencia en 20 estados del país y surgimos a partir de un encuentro que se celebró en Oaxaca en 1997. Surgimos justo como una necesidad de crear un espacio donde las mujeres indígenas pudiéramos encontrarnos. Y desde ahí hemos venido caminando e hemos venido dando pasos grandes, pasos pequeños, pasos de diferentes tamaños a través del trabajo colectivo que realizamos todas las integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Uno de los ejes fundamentales y que es parte de nuestra agenda política es el eje de la autonomía y libre determinación. Y nosotros hablamos de la autonomía y de la libre determinación en dos sentidos. En el sentido de que demandamos y construimos la autonomía para nuestras comunidades y para nuestros pueblos, pero también para nosotras las mujeres indígenas. Es decir, nosotras tenemos claro que para avanzar en la autonomía y en la libre determinación de nuestros pueblos y comunidades, también tenemos que tener autonomía y libre determinación de nuestros cuerpos, de nuestra vida, de nuestros destinos, de nuestras historias, de nuestras cuerpas sobre todo, como dicen las jóvenes ahora, ¿no? Las cuerpas. También es necesario decirles, para entender emergencia comunitaria de género, que nosotros reconocemos y nombramos las violencias, en plural, con S al final, violencias. ¿Por qué nos referimos a violencias en términos plurales? Porque partimos de que las violencias que nos toca vivir, que nos trastocan los cuerpos, tienen origen en este racismo estructural que existe en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, sino en todo el continente y en todo el mundo, que existe este racismo estructural y que desde ahí se ejecutan las políticas, los presupuestos, las acciones en torno a las mujeres indígenas. Y también
que se entretejen diferentes niveles de violencia, desde la violencia comunitaria, desde la violencia hacia las comunidades, pero también las violencias que vivimos nosotras en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas. Por eso es que hablamos de violencias. En el periodo presidencial de Felipe Calderón, ahora hablaré un poco de lo que es emergencia ya comunitaria de género, habiendo aclarado este concepto de violencias y quiénes somos. Les comento que en el periodo de Felipe Calderón, la violencia acrecenta en nuestro país. Todos lo sabemos, todas lo sabemos. En esa guerra que Felipe Calderón inicia contra el narcotráfico, la violencia se exacerba y nuestras comunidades, nuestros territorios en las comunidades también se ven violentados por la presencia de los militares, ¿no? Hoy, como CONAMI, estamos buscando, junto con otras organizaciones, la verdad y justicia para nuestra hermana Ernestina Asensio, y que tiene que ver con esa militarización que se hizo en ese contexto en nuestro país. Esto, además de los feminicidios, de las desapariciones forzadas que ya se venían dando y que las diferentes colectivas, redes y el movimiento feminista a nivel nacional y a nivel internacional demandaban para que se hablara ya de los feminicidios, para que se creara un observatorio de género, ¿no? Nosotras las mujeres indígenas hablábamos sí de violencias, hablábamos sí de que era necesario tener un observatorio sobre violencias, ¿no? Y también dábamos cuenta de todas estas violencias que se acrecentaban en nuestras comunidades. Ese es el contexto en el que nosotros venimos caminando y en el que venimos haciendo el trabajo de incidencia también política de CONAMI. Es así que en 2013, justo en una alianza que tejemos con CIDAL, el Centro de Intercambio y Diálogo Humano para América Latina, que es una asociación civil que tiene su ubicación aquí en Cuernavaca, tejemos una alianza, tejemos una relación y empezamos un diplomado que se llamó, déjenme aquí tengo el nombre porque de pronto mi memoria falla, un diplomado que se llamó Sembrando desde la Cosmovisión Indígena para la Igualdad. Y es en ese marco justamente que surge la propuesta de emergencia comunitaria de género. Por otro lado, en ese contexto del 2013 estaban las demandas y el reclamo de parte del movimiento feminista, de las colectivas y las redes, denunciando y sobre todo denunciando los feminicidios por un lado, pero también exigiendo que se pudiera declarar la alerta de género, sobre todo en el estado de Chihuahua, en el estado de Morelos, en el estado de México, ¿no? Que eran de los estados en donde pues cobraba mucha mayor relevancia los feminicidios, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres también. Entonces, en ese contexto estábamos nosotros cuando teníamos este diplomado y ahí, a partir de que veíamos esta nula respuesta de parte de los gobiernos estatales, pero también de parte del gobierno federal, es que nosotros nos preguntábamos qué teníamos que hacer como CONAMI, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué acciones íbamos a hacer ante las situaciones de violencia que estábamos viviendo en nuestras comunidades? Y entonces, conversando con nuestras compañeras sobre las acciones que íbamos a implementar a partir también de lo dialogado y de lo tejido en ese diplomado, pero también a partir de todo lo que veníamos caminando ya, decidimos conformar la propuesta de emergencia comunitaria de género. La lanzamos públicamente el 25 de noviembre de 2013. En un evento público que hicimos hicimos una marcha donde estuvieron compañeras de los diferentes estados que integran a la CONAMI, y ahí se hizo una rueda de prensa y ahí se lanzó la propuesta de emergencia comunitaria de género. Las mujeres que en ese momento estábamos ahí integradas, dijimos que no íbamos a estar esperando el actuar del gobierno,
que teníamos que tener una respuesta. Y entonces Emergencia Comunitaria de Género surge como una contrarrespuesta comunitaria, colectiva, tejida desde el sentir propio de nosotras, desde las vivencias y las dificultades y las diferentes violencias que que estábamos viviendo en ese momento en nuestras comunidades. Y así fuimos tejiendo lo que es Emergencia Comunitaria de Género. Sabíamos que era necesario crear nuestros propios mecanismos de seguimiento sobre las violencias que estábamos viviendo. En ese entonces todavía no, les digo, no se hablaba no existían el observatorio de violencia, ¿no? Más adelante es que surgen los observatorios y después empiezan a declararse también las alertas de violencia de género, ¿no? Ahora, la pregunta es también por qué decidimos llamarla Emergencia Comunitaria de Género. Retomamos el concepto de las emergencias, ¿no? Del concepto que las compañeras feministas estaban tratando de posicionar, pero también decidimos ahí incluir el concepto comunitaria porque era una propuesta que surgía justamente de manera colectiva, que surgía de todas nosotras, pero también que surgía para para visibilizar las violencias que vivían las hermanas en los diferentes espacios en donde estaban. No surge como un tema de investigación académico, no surge como un proyecto financiado por alguna agencia donante, no surge como una iniciativa privada, sino surge justamente como un proceso colectivo para el bien colectivo también. Y por eso es que decidimos ahí pues nombrar esta parte de lo comunitario. El objetivo que planteábamos con Emergencia Comunitaria de Género pues tenía que ver con visibilizar las violencias, pero también entender las particularidades de estas, ¿no? ¿Qué tipos de violencias son las que vivimos? ¿Quiénes son los perpetradores? ¿En qué lugares se vive mayor violencia? ¿Cuál es el seguimiento que se da? ¿Hay acceso a la justicia? En fin, ¿no? Estas situaciones de entender las particularidades de las violencias que nos aquejan a nosotras. Y también a nuestros pueblos, ¿no? Porque no solamente estábamos buscando las violencias específicas a las mujeres, sino también a nuestros pueblos y cómo nos afecta ahí a las mujeres. Surge esta propuesta además con 3 acciones muy específicas. La primera que tenía que ver con crear este mecanismo para visibilizar y sistematizar, y que es el Facebook de Emergencia Comunitaria de Género. Todas y todos pueden buscar en Facebook así la página y la van a encontrar, Emergencia Comunitaria de Género, y desde ahí subimos las notas periodísticas que vamos encontrando, los datos que vamos encontrando, los subimos a esta página. La otra acción que tenía que ver con los talleres de autodefensa, el acuerdo era que en todos los estados, en nuestras organizaciones íbamos a hacer talleres también de autodefensa. Y la tercera acción que tenía que ver con realizar folletos informativos sobre las violencias. Entonces, esas eran las 3 acciones que estábamos planteando en Emergencia Comunitaria de Género. Tenemos una base de datos desde el 2013 a la fecha, ¿no? Un gran acervo que tenemos ahí. Y bueno, parte de los retos que hemos tenido pues tienen que ver con la sistematización, quién sistematiza, qué violencia sistematizamos, cómo tejemos esta sistematización, luego qué hacemos con esa sistematización. Son como de los retos que hemos estado planteándonos. Es necesario también decir que lanzamos la propuesta, el proceso de emergencia surge, pero aún la metodología se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años. Sigue en construcción, es un proceso no acabado, sigue construyendo, pero hay datos que hoy daremos cuenta, ¿no? De los últimos 2 años se van a presentar los resultados y además este proceso de emergencia comunitaria también nos ha llevado a plantear relaciones
alianzas estratégicas, ¿no? De ir también creando amistades y lazos fraternos entre otras mujeres indígenas de otros países, entre mujeres no indígenas, pero que también están tratando de visibilizar pues el feminicidio y las violencias que nos aquejan a las mujeres en México, ¿no? Tuvimos una reunión con esta Salguero, se me fue el nombre de la compañera, si me lo dicen. María. María Salguero, efectivamente, ¿no? Tenemos el trabajo con la compañera Lucchesi también, que seguramente las compañeras irán hablando un poquito más de cómo hemos venido construyendo estas alianzas y estas relaciones, con Dolores Figueroa, que también hoy va a estar presente con nosotros. Hemos venido tejiendo esta relación a partir de ir construyendo esta propuesta que surge como una contrarrespuesta a la negativa del gobierno de hacernos caso ante las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, yo dejaría aquí mi participación. Tenemos muchos retos más para seguir visibilizando las violencias que nos aquejan a nosotras las mujeres indígenas. No hay un observatorio para el seguimiento de los casos de violencias de mujeres indígenas. Oficiales no lo hay. Nosotros estamos trabajando, por ahí también está Tlachinolan, con un proceso bien interesante, ¿no? Entonces, parece ser que las violencias de las mujeres indígenas no importan, parece ser que los cuerpos de las mujeres indígenas no importan. Por eso nos toca a nosotros no solamente esperar, sino crear alternativas, generar los mecanismos, y eso es lo que hemos venido haciendo con Emergencia Comunitaria de Género. Pues muchas gracias, hermanas. Les dejaría la palabra. Muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, pues justo como lo plantea la hermana Fabiola, pues durante estos 7 años de activismo digital de la iniciativa Emergencia Comunitaria de Género, pues se ha concentrado una importante cantidad de información, ¿no? Sobre todo los casos de violencias contra mujeres indígenas en todo el país. En este segundo momento vamos a escuchar a 4 compañeras que nos van a compartir sobre experiencias y hallazgos en la sistematización de emergencia comunitaria de género. Antes de pasar la palabra, me gustaría agradecer que ya nos acompaña también Laura Hernández Ursúa. Ella es parte de la coordinación colegiada de CONAMI, de Región Norte, y al final nos va a dar unas palabras de cierre de este espacio y de apertura de los eventos que están próximos para estos 16 días de activismo también. Bueno, entonces vamos a empezar con Marilyn Ramón Medellín. Ella es una mujer joven mazahua, promotora de derechos humanos, licenciada en Derecho por la UNAM, presidenta de la organización civil Quegua Rerichehui, Tejiendo Equidad, forma parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de ECNIA Región México y de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Desde 2019 es parte del Consejo Ciudadano para la Prevención y Erradicación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Asimismo, es asesora de ONU Mujeres en el Grupo Asesor de la Sociedad Civil para las Américas y el Caribe. Adelante, Lynn, tienes la palabra. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan, nos escuchan en esta tarde. Pues contenta y honrada de estar platicando y compartiendo con grandes mujeres como todas ustedes. Y bueno, comentar que precisamente la emergencia comunitaria de género, como bien comenta Fabiola, es una respuesta que hemos dado las mujeres indígenas precisamente a esa falta de acceso, ¿no? A la justicia que ha existido y que pues responde a necesidades pues concretas, ¿no? A necesidades que nosotras fuimos viendo que pues no estaban contempladas en las acciones que estaba llevando a cabo el Estado mexicano.
Entonces, pues a mí en lo particular me inicié el proceso de emergencia comunitaria de género, me tocó estar en el diplomado que comenta Fabi, y en ese momento, pues la expectativa fue precisamente caminar hacia un observatorio sobre violencias contra mujeres indígenas, con la idea de visibilizar, ¿no? Visibilizar que no solamente vivimos una forma o algunos tipos de violencia, sino que estamos inmersas en una violencia estructural que lastima y aqueja a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y que nuestros derechos colectivos e individuales pues están entrelazados, no se dividen, ¿no? Y entonces pues era una limitación que veíamos de las políticas públicas existentes, y aún en la actualidad pues vemos que las alertas de género precisamente no visibilizan esas otras formas de violencia, las que son como cotidianas o las violencias que son del día a día para las mujeres indígenas, ¿no? Siempre hemos dicho que no es que haya, precisamente nos preocupa la violencia feminicida, pero pues recordemos que es la punta del iceberg de todas las violencias que se viven, ¿no? Y la violencia feminicida, pues no se trata de cuántas mujeres son asesinadas, sino que no queremos nosotras como mujeres que una sola pues sea víctima de violencia, ¿no? Entonces, pues todas las vidas importan, ¿no? Y todas entonces las violencias estructurales que vivimos como mujeres indígenas, pues también son importantes y que no pueden desprenderse del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Un contexto, lamentablemente, que aqueja a nuestros pueblos de pobreza, de discriminación, de marginación, de analfabetismo. Entonces, todas estas violencias pues aquejan nuestras vidas y las repercuten de tal forma que no solamente la violencia feminicida es la que debería de ser atendida y erradicada con acciones concretas, ¿no? Sino que todas estas formas de violencia también para nosotras como mujeres indígenas. En 2013 comenzamos esta sistematización a través de mecanismos pues que en su momento denominábamos, ¿no? Nos preguntaban cómo pensaron esta idea, cómo la plantearon y demás, cómo hicieron esta documentación, esta sistematización, y respondíamos pues lo hicimos artesanalmente, ¿no? Artesanalmente porque no teníamos a lo mejor estas herramientas de una metodología pues científica, una metodología que respondiera como a estas cuestiones pues académicas y demás, ¿no? Simplemente lo hicimos pues con algunas herramientas básicas. Todas las violencias las visibilizaban las compañeras a través del Facebook que menciona Fabi, compartiendo notas periodísticas, y bueno, en ese momento a mí me tocó hacer la sistematización en la primera ocasión de las noticias que compartían las compañeras de CONAMI y otras personas que también que se empezaron a involucrar con esta iniciativa, decir que pues Facebook pues recibíamos constantemente noticias, muchas veces no eran notas periodísticas que se publicaban en los medios, eran notas que compartían algunas personas de las comunidades y decían esto está pasando aquí en mi comunidad, ¿no? Y eso también era algo que enriquecía esta parte. Entonces la sistematización se hizo en una hoja de Excel y se hizo en una hoja de Excel y ahí precisamente dimos cuenta de las violencias, ¿no? No solamente nos enfocamos a mujeres asesinadas, sino también compartíamos sobre violencias que se vivían en un contexto de, por ejemplo, de militarización o en los contextos donde algunas compañeras estaban luchando por los territorios, ¿no? Por las amenazas que estaban viviendo y demás. Entonces fue como un compartir de muchas formas de violencia. En ese entonces, pues vimos que las mayores empezaban a verse muchas formas de violencia y en contra de las niñas y las jóvenes, ¿no? Veíamos que empezaba como que a visibilizarse mucho esta parte, y también pues precisamente las violencias mayores o las que más se compartían eran en compañeras del sur del país, ¿no? De Oaxaca, de Chiapas. Eran como algunos de los hallazgos que recogimos. Como bien dice Fabi, esta sistematización, esta metodología ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hemos tratado de enriquecer y de a través del diálogo y de que nosotras mismas ir pues cuestionándonos y analizando las formas múltiples de violencia, pues a también enriquecer esta metodología, ¿no? Que creo que pues es un mecanismo también que recoge lo que no están recogiendo también las alertas de género, ¿no? Las alertas de género pues están en municipios,
donde hay pues altos índices de violencia feminicida, pero que están muy relacionados con todo este tema del narcotráfico, de la violencia, pues del crimen organizado y demás, ¿no? O esta cuestión de la desaparición, pero pues deja de lado, como ya decía en un momento, pues toda la parte de las violencias cotidianas y las violencias estructurales, la mortalidad que viven las niñas, la violencia obstétrica, toda la parte que nos ocasiona el vivir en contextos de violencia, como son incluso las enfermedades crónicas, los daños emocionales que vivimos, ¿no? Como mujeres indígenas, como mujeres pertenecientes a un pueblo. Entonces, pues precisamente este era el objetivo y sigue siendo el objetivo de emergencia, y que la respuesta que esperamos pues no es solamente el que pues sancionen penalmente a los compañeros que ejercen la violencia. Ellos también de alguna forma son víctimas de un sistema estructural, y lo que queremos pues es también pues sanar esta parte emocional que nos deja y que nos daña la violencia, ¿no? Entonces, pues sería como esa parte lo que yo podría compartir, el empezar de los primeros pasos de emergencia comunitaria. A mí me tocó sistematizar en un lapso de enero a noviembre, perdón, de 2013 noviembre a 2014. Entonces, pues fueron algunas cosas pocas que pudimos recopilar y que podemos compartir en estos momentos. Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Lynn. Ahora cedemos la palabra a Patricia Torres Sandoval. Ella es integrante de la organización Nación Purépecha Zapatista, organización fundadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, fundadora e integrante activa de la Red Nacional de Abogadas Indígenas en México y de la Red de Abogadas y Promotoras Indígenas por una Vida Libre de Violencia en Michoacán, integrante del Consejo de Mayoras de la CONAMI y representante legal de la Coordinadora Indígena Zapatista, Jimbaji Erastecua AC, estudiante de la maestría en Antropología Social del CIESAS de la Ciudad de México. Adelante, Pati. Hola, buenas noches. Charles Jimbo, ya me noche. También tengo por aquí mi fueguito para que nos ayude a que el diálogo fluya, y también que nos permita conectarnos con esta plática, con esta charla que nos reúne a varias de las que hemos estado involucradas en la emergencia comunitaria de género. Como decía Fabi, es una herramienta de activismo digital. Hemos buscado que las redes sociales sean también nuestras aliadas, apropiarnos nosotras como mujeres indígenas de la CONAMI, de las redes sociales, y de manera específica pues apropiarnos del Facebook y de Twitter para hacer denuncia pública en temas de violencias. Entonces, como bien comentaban nuestras compañeras, la idea pues de la emergencia es compartir temas que tengan que ver con violencias específicas ejercidas contra el cuerpo de una mujer, pero también que violenten los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, la idea justamente que hemos tenido es que cada 25 de noviembre se emita una especie de informe de las notas que se están compartiendo en el perfil. Si ustedes buscan ahorita incluso el perfil de Emergencia Comunitaria de Género, les va a aparecer así como un perfil. Y bueno, la idea es que cada nota que veamos que en donde están discriminando a una mujer, hay situaciones desde una mujer que se estaba protegiendo del sol en una sucursal bancaria, pues es corrida de allí de la zona porque se ve mal y por lo tanto no puede estar allí pidiendo limosna, ¿no? Entonces, cuestiones como estas o cuestiones de racismo estructural como otra persona en Chiapas que no lo atendieron, lo sacaron de la sucursal bancaria porque estaba, vestía, ropa pues no adecuada, digamos, para
para la sucursal. ¿Y cuál era la ropa no adecuada? Bueno, traía una camisa que no estaba planchada, traía un pantalón que no estaba planchado, traía guaraches y traía sombrero. Entonces esa no era como de alguna manera pues una vestimenta coherente para que te atiendan en el banco. Y bueno, comento que a mí me tocó sistematizar de 2014 a 2015. Hicimos un análisis de cuántas denuncias habían por cada estado. Había algunas denuncias que tenían que ver con violencia muy particular, como violencia física o sexual o psicológica, o estas cuestiones de racismo y discriminación, no solamente por instituciones bancarias, sino también por restaurantes o cafeterías, en donde compañeras nuestras llegaban con su vestido, con su traje indígena, y bueno, se les era rechazadas porque se les confundía con vendedoras ambulantes. En aquel momento también se empezaba a ver el tema de los ecofeminicidios. Se presentó justo el tema de la defensa del territorio, el río Lenca y el feminicidio de Berta Cáceres. Entonces también hicimos allí un pronunciamiento, nos sumamos justo a la búsqueda de verdad y de justicia en la situación que se presentaba la familia de las hermanas Lenca. Entonces, de alguna manera nos ha permitido utilizar esta herramienta como activismo digital, pero también hacer el posicionamiento político y hacer exigencia de que estos crímenes están sucediendo y estos crímenes de cierta manera están invisibilizados por el Estado, porque no existe una data específica que hable de mujeres indígenas en situaciones de violencia. No hay una data específica incluso que en un certificado médico, en un certificado de defunción, se diga que esa persona es indígena, ¿no? Entonces también hay todo un tema sobre la parte de la identificación y la autoadscripción de las personas y de manera específica de las mujeres indígenas. Bueno, digamos que para cerrar allí la parte de 2014-2015, el informe fue de 2015, pero posteriormente he estado haciendo también una sistematización junto con Laura Hernández Pérez, que va a ser la que me siga en el uso de la voz. Pero en esta otra parte revisamos cuestiones que tienen que ver, además, que nos llaman la atención porque la mayoría de las notas son de feminicidios contra mujeres indígenas y desaparición o sustracción de menores con mujeres indígenas. Y digamos que la generalidad de las notas ha sido coincidente con personas que son mujeres mujeres que son menores de 18 años. Hay situaciones de feminicidio infantil, que es como muy complejo el tema también, pero también hay notas en donde se menciona que a partir de la pandemia se ha incrementado la violencia familiar, la violencia doméstica, lo comentan algunas compañeras, y que esta imposibilidad que dan las alertas de violencia de género donde existen, también tiene que ver con una falta de perspectiva cultural, de que no se analizó el contexto, porque no todas las sociedades y no todos los pueblos y comunidades funcionan de la misma manera. Entonces, digamos que esa pertinencia cultural de la que carece la alerta de violencia de género y en sí la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues también repercute en estas condiciones en las que se están viviendo la violencia. Y otra situación que también es, que me parece súper importante, es que la mayoría de las notas que estamos compartiendo se menciona que sí se conoce al agresor, y ese agresor o es la pareja de la mujer asesinada, o es un familiar de la persona asesinada. Sobre todo se da de familiares cuando son niñas, cuando son adolescentes o cuando son niñas, cuando son ya personas mayores de 20 años, de 25 años en adelante, es su esposo o su pareja sentimental. Y en otras circunstancias, bueno, son situaciones que tienen que ver con la delincuencia organizada, ya sea
que haya desplazamiento forzado, que haya un ataque armado en la comunidad o incluso que, bueno, hayan estado en el día, en la hora, en el momento equivocado. Hay una cuestión que también tiene que ver con el tema del feminicidio, y prácticamente todos los feminicidios tienen 3 componentes. O sea, además de que son mujeres, pueden ser bebés. Hay notas de bebés, de bebés asesinadas que tienen 6 meses de edad, hasta algunas que tienen no sé, o sea, igual llegando a los 18 años, pero prácticamente todas las notas mencionan ese asesinato, mencionan la tortura y mencionan la violación sexual. Entonces, prácticamente esta hazaña que se vuelve el feminicidio como el último de la posibilidad de violentar a una mujer hasta el grado de asesinarla, pues tienen también un componente que tiene que ver con ese tema sexual, ¿no? Y con esa intención de lastimar a la otra, sobre todo en tema de mujeres. Y hay otra situación que también se ha manifestado, algunas notas que se han compartido, son cuestiones que tienen que ver con la discriminación a familias en el tema del COVID. A estas familias se les está discriminando dentro de la comunidad cuando se enteran de que están enfermas de este virus. Entonces hay una situación por allí que igual al final lo podemos comentar un poco porque ya se me terminó el tiempo, pero hay situaciones que no podemos o no sabemos manejar y que sería muy interesante si logramos tener también como un conversatorio sobre ese tema, desde la parte de las medicinas, de compartir la medicina indígena que se está utilizando en las comunidades, a la forma justo de saber cómo tratar a la persona que está enferma de COVID. Bueno, ya le dejo allí para no robar más tiempo. Gracias. Gracias, Patti. Sí, vamos a tener espacio al final del conversatorio para poder intercambiar dudas, comentarios. Para las personas que nos siguen pueden ahí ponerlo en el Facebook. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a Laura Hernández Pérez. Ella es mujer indígena de raíces náhuatl, licenciada en Trabajo Social, pasante de la especialización en modelos de intervención con jóvenes, ambas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, integrante del colectivo Yecoaún, representante legal de Alianza de Mujeres Indígenas por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, AMIDES, e integrante de la Coordinación General Colegiada de la CONAMI, México, y responsable de la Comisión de Niñez y Juventud, con 9 años de experiencia en trabajo comunitario con niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas en temas de salud sexual, salud reproductiva, prevención de violencias, equidad de género y derechos humanos. Adelante, Lau. Bueno, pues buenas tardes, hermanas, a todas las personas que ahorita están siguiendo la transmisión. Bueno, pues agradecer igual a las ancestras que nos acompañan hoy y pues, nos colocan en este día tan relevante, y que es importante que las voces como mujeres indígenas estemos aquí posicionando y colocando y compartiendo, ¿no? Sobre qué está pasando, de estas violencias que son olvidadas, de estas violencias hacia mujeres indígenas que son omitidas, olvidadas, ¿no? Y que no hay justicia, ¿no? Bueno, pues comentar un poco, yo dentro de la iniciativa de emergencia comunitaria de género, he estado participando desde que pude participar dentro de CONAMI, que en el 2014, básicamente sería como en el compartir, ¿no? En el portal, ya señalaron las hermanas, en el Facebook, en el portal de emergencia comunitaria de género, estar compartiendo notas, y bueno, recientemente ya comentó, ya estoy como en la experiencia de hacer esta sistematización, ¿no?
Y bueno, dentro de el periodo que yo he sistematizado desde agosto del año 2019 a enero del 2020, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos que puedo compartir, ya Patti comentaba alguno, lo que ella pudo sistematizar, pero primero señalar eso, de los casos que se veían, es que era una múltiple forma de violencia, ¿no? Es decir, no solamente de feminicidio, ¿no? Porque encontraron el cuerpo, sino que las notas refieren como otro tipo de violencias que sufrieron, ¿no? Desde la desaparición en sí ser de la niña, de la joven, porque en su mayoría esos son los casos que se tienen. Primero que desapareció, ¿no? Que iba pues a tal punto que a comprar algo y desapareció en ese trayecto, ¿no? Entonces ya hablamos de una cuestión de desaparición, de rapto, de secuestro y después la forma en que fue encontrada, ¿no? Muchas notas refieren que hubo una cuestión de violencia sexual, ¿no? Y esa parte de cómo fueron encontradas precisamente los casos de feminicidio. También sobre las edades, ya Patti decía, comentó una parte de edades, pero también hay casos de mujeres adultas mayores, ¿no? El caso de la mujer más grande de edad es de 64 años, ¿no? Entonces, no hay como sí hay un grupo específico que se ve afectado, pero hay adultas mayores también que están siendo violentadas. También en esta cuestión, creo que es importante ubicar como los contextos donde se dan estos casos, hablar de las zonas urbanas, porque lo que hemos hecho en este ejercicio de sistematización es ubicar si el cuerpo fue encontrado, refieren que en la zona metropolitana, ¿no? De ser Oaxaca, por así decirlo, y comentar que dentro de esa zona metropolitana pues hay presencia de población indígena en su mayoría, ¿no? Un caso claro es aquí en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Que sabemos es Ahualcoyo, Chalco, así, y así en cada una de las urbes. Entonces, ¿qué pasa? Que los registramos porque puede ser que sea una mujer indígena, ¿no? En ese sentido, por la característica de la comunidad. Entonces, es un reto poder sistematizar esos casos, porque implica que en la urbanidad, por esta cuestión de discriminación, no se visibilice o no se reconozca, ¿no? Pero es algo que tomamos en cuenta. Señalar como distintas formas de violencia en el sentido de las víctimas, por así decirlo, puede ser que tenían algún cargo público, ¿no? Dentro de lo que pude encontrar en la sistematización, algunas ejercían algún cargo público y eso de alguna manera es una característica que las coloca de manera distinta, ¿no? También violencias ejercidas por instituciones, o sea, centros de salud, centros educativos, ¿no? Esta cuestión de mujeres violencia obstétrica que parieron afuera de un centro de salud, es algo que aún sigue muy vigente. Dentro de los centros educativos, violencia física que ejercen profesores, personal docente hacia niños, hacia niñas indígenas, es algo muy vigente todavía. La cuestión de que no se les permita a las parteras ejercer, también es algo que sigue muy reiterado. No solamente pensar que esta cuestión es como solamente muy cercana, ¿no? Que alguien ejerce la violencia, un acto muy cercano, familiar, no. La verdad es que hay una diversidad de actores que están ejerciendo violencia hacia las mujeres indígenas. También otra caracterización es hacia las defensoras indígenas, ¿no? Ahí hay casos claros como la compañera de Hidalgo recientemente, Filiberta Nevado, y otros casos de defensoras que se han visto que las han amenazado, que las han golpeado, algunas les han quemado sus pertenencias, ¿no?
Entonces, esos son registros que estamos llevando. Y bueno, también comentar, y con esto cierro, las violencias colectivas. ¿Qué entendemos por estas violencias colectivas o comunitarias? Es que las ejercen actores, autoridades, ¿no? Dentro de las comunidades. Un caso claro son los encarcelamientos, ¿no? De las mujeres con sus hijos, con sus hijas. Es algo que sigue muy presente y que se ejerce dentro de las comunidades, ¿no? Que son formas de violencia, pero que en momentos no se consideran ni se visibilizan. Y bueno, pues aquí nada más señalar, pues otro caso de la defensora, pues es de Kenia, que lleva 2 años presa, está presa actualmente, ¿no? Pero que fue un hostigamiento y una criminalización de parte de actores estatales de gobierno hacia las defensoras, ¿no? Es algo que sigue como muy, muy vigente. Y bueno, pues con eso cierro, para no tomar más de mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Bueno, ahora pues toca el turno de la hermana Norma. Vamos a probar el audio. ¿Sí nos escuchas, Norma? Sí, ¿me escuchan? Y sí te escuchamos. Listo. Bueno, Norma Don Juan Pérez pertenece al pueblo nahua, originaria de la Ciudad de México. Es integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAVI México, desde el año 2009. Durante el periodo 2016-2019 fue parte de la coordinación colegiada del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. Actualmente forma parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para el Foro Generación Igualdad México, que es el proceso de evaluación y generación de estrategias para el cumplimiento y avance de la plataforma de Beijing. Es promotora de derechos humanos, educadora popular e investigadora social. Adelante, Norma. Hermanas, pues me dan mano por no haber podido entrar, pero ustedes saben cómo a veces la tecnología nos reta. Es todo un reto, pero bueno, aquí estamos. Afortunadamente pude conectarme. Me disculpo de antemano también si repito algunas cosas que ya se mencionaron, pero yo quisiera, entre esta experiencia y hallazgos de lo que ha sido emergencia comunitaria, creo que es importante partir de que es una iniciativa que responde al proceso político, a nuestro proceso como mujeres organizadas, en donde nosotras cuestionamos hacia afuera, pero creo que también en esta iniciativa nos hablamos a nosotras mismas. Nos hablamos en el sentido de que muchas veces estas violencias, como nosotras las nombramos, vamos tolerándolas, las hemos vivido por siglos. El feminicidio contra las mujeres indígenas no apareció hace poco, ¿no? Se nombra hace poco. En realidad esos feminicidios vienen de mucho tiempo atrás, pero no se les nombraba así, mucho menos se les miraba, porque ahí se habla, y lo hemos dicho siempre, de ese racismo y discriminación estructural, en donde estamos en esas vidas que no importan, que no son valoradas. Entonces, justo emergencia comunitaria tiene que ver con ese trabajo de civilización que hacemos en CONAVI, de decir, aquí estamos, tenemos voz y rostro propio, y nuestras vidas importan tanto como las de todos los seres humanos. Entonces, para mí, esta parte creo que también hay que lograrla, porque luego se ha querido comparar el trabajo que hacemos de documentación con los observatorios que llevan a cabo universidades,
y otras organizaciones. Y creo que aquí es importante entender que nosotros no buscamos estadísticas. Es una metodología narrativa que busca visibilizar las violencias, en donde le estamos hablando al Estado y a la sociedad, pero también lo nombramos entre nosotras. Aprendemos a distinguir esas violencias que son muy sutiles y que hemos ido normalizando y tolerando. Entonces, también es como ante nuestros ojos vamos diciendo, no debemos de permitir ninguna violencia, ni entre nosotras, ni dentro de nuestros pueblos, porque al final todas estas violencias son un cúmulo, ¿no?, que vienen a romper y a dañar nuestros proyectos de vida, en lo personal, pero también en lo colectivo. Y también es hablarle a nuestros compañeros de las organizaciones, de las comunidades, ¿no? Que si estamos haciendo estas críticas, estos cuestionamientos, pues no es contra los compañeros, ¿no? Es contra eso que se llama patriarcado, contra eso que se llama colonialismo, y cómo estos dos se están articulando para estar violentando nuestros derechos específicos y colectivos. Y que tenemos que hacer algo, ¿no? Lo nombramos y estamos aquí hoy compartiendo la palabra justo para que esta reflexión nos lleve a movilizar, cada quien desde el ámbito donde nos toca, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?, personal, familiar, colectiva. ¿Cómo hacemos para que realmente podamos avanzar a la erradicación de las violencias? Porque nosotras sí creemos que esas violencias se pueden erradicar. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero sabemos que sí tenemos que hacer algo, que tenemos que actuar. Ahora nos toca sembrar, tal vez no nos va a tocar la cosecha, pero ese esfuerzo que hacemos a través de emergencia comunitaria, este esfuerzo que hacemos atendiendo los llamados de apoyo de otras compañeras, son esos pequeños granitos de arena que nos van a ayudar a construir esa montaña, ¿no?, a través de la cual vamos a poder erradicar esas violencias, ¿no? Yo creo que aquí es no desestimar el trabajo de documentación, que a veces algunas dicen, bueno, ya me enteré de que está esta violencia, ¿y ahora qué hago, no? Hay que hacer algo. Claro, esa violencia nos mueve, nos conmueve, nos toca a todas, y hay que hacer algo. Y justo la documentación es un hacer algo, ¿no? Entonces, por eso digo, es valorar eso, entender. A veces nos ha cuestionado la rigurosidad y la veracidad de la información, pero en una plática con María Salguero, ella nos decía, es que esto no lo vamos a ver en los periódicos más renombrados, lo vamos a encontrar en la nota roja, esto, ¿no? Esta información de los asesinatos y de toda esta brutalidad que existe, pues esas son las fuentes de información, porque es ahí a donde aparece. Entonces, es esto, ¿no? Entender cuál es la naturaleza del trabajo que estamos haciendo, valorarlo, el por qué es importante y a quién le hablamos cuando estamos compartiendo y haciendo el trabajo de documentación, ¿no? Le hablamos, como decía, al Estado, porque al reflexionar nosotras también sobre las violencias, sobre eso que le llaman justicia, nosotras lo vamos resignificando, le vamos dando otro sentido y alcance, ¿no? Para nosotros la justicia no es esa justicia punitiva en donde se encarcela, en el mejor de los casos, ¿no? Porque desgraciadamente el índice de impunidad es muy alto, pero la violencia tiene que ver con mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que podamos nosotras tener esta sanación? Porque a todas nos está dejando una herida en lo personal, pero también en lo colectivo. Estas violencias
no son solo contra las mujeres, son contra nuestros pueblos. Y eso es algo que también es importante que sigamos reflexionando, porque a veces se piensa eso, ¿no? Ah, la agenda de las mujeres es la de la violencia, ¿no? Entonces, no, hermanos, la violencia nos afecta a todos, nos duele a todos, ¿no? Las violencias, entonces, estas son algunas de las reflexiones y ciencias que este trabajo de educación de emergencia comunitaria, ¿no? Que creo que sí es un trabajo duro porque no es fácil hablar de esto. Es, como decía, es un tema que nos duele a todas porque todas de alguna manera hemos sido violentadas. Pero también, bueno, antes de terminar, quisiera comentar cómo el tener el intercambio con otras organizaciones como la de Anita Bessi, de Cuerpos Soberanos de Estados Unidos, con ella nos hizo también mirar que estos datos, estas bases de datos no son solo datos, hablamos de vidas, ¿no? Hablamos de personas. Entonces, ahí para mí ya tuvo, además de un sentido político, un sentido de espiritualidad y de sanación, esta documentación que hacemos. Todavía es algo que creo que hay que seguir trabajando, reflexionando, cómo vamos dando el tratamiento a estos datos, pero sin perder de vista que estamos hablando de vidas, que hablamos de familias, que hablamos de comunidades, de nuestros pueblos, ¿no? Y creo que eso es muy importante tenerlo en el centro, en este trabajo de documentación. Bueno, lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Norma. Bueno, en este momento vamos a dar la palabra a Dolores Figueroa Romero. Ella nos va a hablar sobre los retos de la documentación sobre violencias contra mujeres. Dolores es catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con sede en la Ciudad de México. Se especializa en el análisis de la formación de identidades étnica y de género de mujeres indígenas en procesos organizativos políticos reivindicativos en Nicaragua y México. En términos generales, su trayectoria de investigación la ha llevado a participar con colegas académicas feministas, indígenas y no indígenas en el desarrollo de métodos cualitativos y cuantitativos para la documentación de violencia política contra mujeres indígenas y sus pueblos, con especial énfasis en temas de memoria en tiempos de Guerra Fría, así como en procesos contemporáneos de securitización territorial estatal. Adelante, Lola. Hola, buenas noches a todas. Bueno, yo lo que quisiera aquí es más bien tomar este espacio para honrar la amistad y la colaboración que tengo con ustedes desde hace, ¿qué serán? Son 3 años. Una colaboración que inició gracias a un conversatorio que tuve en alguna ocasión con Patti Torres y con Norma. En ese entonces yo estaba tratando de invitarles y de establecer colaboración entre CONAMI, que es una organización, una red de mujeres indígenas en México, con colectivos de mujeres indígenas organizadas en Canadá. Y la triangulación de esta relación con mujeres indígenas en Canadá, pues iba a ser a través de mi persona y otras colegas académicas en el norte global. Entonces, a raíz de esa iniciativa es que busqué a Patti y a Norma, y ellas de manera muy gentil lo que hicieron fue señalarme hacia la necesidad de fortalecer emergencia. Bueno, eso fue el término en el cual le hablaron, emergencia comunitaria de género. Yo de alguna manera
empecé un proceso de aprendizaje con ustedes porque yo no soy especialista en temas de violencia de género, o por lo menos violencias que tenían que ver con feminicidio o trata o violencia sexual. Entonces, para mí también ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, yo estoy ubicada en el campo de la academia y eso de alguna manera condiciona mi manera de acercarme al problema y ofrecer metodologías y herramientas para trabajar con ustedes. Entonces, para poder ir avanzando en este proceso, pues ha requerido de mucho diálogo, de mucha comprensión, de mucho entendimiento y sobre todo, por mi parte, ha requerido dimensionar cuál es la naturaleza de emergencia, que es una iniciativa que ustedes ya han descrito y explicado con antelación. Entonces, más bien para mí ha sido un ejercicio de desmontar mis propios presupuestos como académica feminista que pretende, como lo ha dicho Norma muy bien, estar casada con un modelo positivista y cientificista de producir conocimiento. Entonces, yo creo que una de las bondades de emergencia ha sido precisamente educar a las que no formamos parte de la iniciativa en una nueva manera de pensar la producción del conocimiento sobre la violencia de género desde otros referentes. Y en ese sentido yo creo que Emergencia ha sido muy prolífica y muy generosa en establecer puentes de comunicación con la academia, no solamente la academia mexicana, porque yo sé que estos diálogos de colaboración no solamente los tienen conmigo, sino también con colegas feministas de la UNAM, con colegas feministas de la UAM Xochimilco, con profesionistas, feministas de ONGs que tienen sus observatorios. Es decir, el diálogo es múltiple, es multisituado y muchas personas han participado de alguna u otra manera en el camino de emergencia. Y otra cosa importante de emergencia es que también he establecido diálogos de colaboración con mujeres indígenas de otros países y con académicas de otros países. Entonces, yo pensaría que uno de los logros más significativos quizás es esa universalidad que tiene Emergencia en establecer conexiones con personas en todas las Américas que están interesadas en contribuir de alguna manera, desde ya sea poquito o mucho, a la lucha contra la violencia de género que afecta de manera particular a las mujeres indígenas y también a los pueblos a los que ellos pertenecen. Yo quisiera tocar 3 puntitos. Primero, un elemento importante de Emergencia es que se trata de un activismo digital de mujeres indígenas organizadas. Y en ese sentido es una iniciativa muy moderna. Moderna porque hace política a través de la web. O sea, ustedes movilizan información y mensajes antidiscriminatorios que se mueven en Internet. Y en ese sentido, el público al cual ustedes quieren llegar es amplio y es intergeneracional. Yo pensaría que como mujeres indígenas organizadas ponen una marca, o sea, hacen ejemplo y contribuyen a crear un nuevo tipo de activismo que utiliza el Internet de maneras muy creativas. Luego, otro elemento importante que han mencionado es el ejercicio de la documentación. Documentación no solamente refiere al hecho de sistematizar y acumular información desde una perspectiva academicista. Documentar, ustedes explotan el
concepto de tal manera que incluye narrar, nombrar y observar de manera versátil y a distintas escalas distintos eventos de violencia que acontecen en varias regiones de México. Yo pensaría que ese ejercicio de documentación lo hacen ustedes de manera muy creativa y colectiva, porque son varios ojos que están puestos en la tarea. O sea, el ejercicio de encontrar, postear y seleccionar la información que está en el portal, lo hacen todas, en el sur, en el norte, en el centro, y en este sentido, su espectro de mirada regional es amplia. Y bueno, a mi juicio, ese es un elemento muy importante a destacar. Ahora, también ustedes han dicho que la documentación no solamente es el hecho de contabilizar casos, cuantificar tipos de violencia, sino también explicar en la narrativa, en lo cualitativo, cuáles son los contextos que le dan significación a los hechos. Y ese ojo cualitativo y analítico lo tienen todas y cada una de ustedes cuando hacen la selección de las notas. Entonces, aun cuando no haya de manera explícita una serie de indicadores que las guían a ustedes para hacer la selección de las notas, hay un criterio ético y un conocimiento contextual en la selección de las notas. Y en ese sentido es súper interesante y súper rico. Luego, otro elemento de la documentación es de que es una documentación que se hace conforme a los contextos, a las coyunturas. Y muchos de ustedes ya lo han señalado. Tiene que ver con eventos dramáticos, no solamente de la lucha contra las drogas, sino también eventos que marcan un hito clásico en la defensa por los derechos humanos de las mujeres indígenas, como es el caso de la señora Ernestina Asensio, como el caso de las compañeras indígenas MEPAP violadas en Guerrero, como la detención de la compañera recién en la lucha, en la toma de la sede del ENPI en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, ustedes palpan, están pulsando la situación política del país y en ese sentido responden desde el portal de emergencia para dar un recuento de qué es lo que está pasando. Otro momento coyuntural es ahorita la crisis de la pandemia, el COVID, y cómo está afectando la salud de nuestras comunidades, está afectando el activismo en el espacio público que antes hacíamos de manera regular, y está afectando pues las esferas domésticas donde se experimenta la violencia doméstica. Entonces, yo cerraría este punto de la documentación diciendo que efectivamente que el ejercicio de documentar es multifacético y no solamente se restringe a lo cuantitativo, sino tiene otras lecturas que van más allá de contabilizar casos. Y por último, yo creo que una de las enseñanzas de emergencia es que metodológica, conceptual y éticamente están dando una gran enseñanza. Desde la esfera feminista, nosotros argumentamos que el enfoque interseccional nos tiene que inspirar para hacer investigación sobre violencias. Y la forma en cómo ustedes definen violencias en plural, tal como lo definió Fabi al inicio de la sesión, eso es una invitación para hacer interseccionalidad desde una perspectiva profundamente política e indígena. Pero ¿cómo lo haces? Ese es el reto. Conceptualmente podemos estar de acuerdo en este principio político, pero metodológicamente tenemos que ir construyendo esa interseccionalidad. Y en ese sentido yo creo que si ustedes la están librando, están dando lecciones y éticamente están respondiendo a la necesidad de sanar el daño del dolor. Éticamente lo han estado posicionando una y otra vez sobre la necesidad de hablar
de la violencia de manera humana, de manera respetuosa, de manera que honremos la memoria de esas mujeres que en las notas de prensa no son dignificadas en su condición de mujeres que han sido violentadas. Entonces, yo pensaría que esos tres elementos son muy presentes en el ejercicio de emergencia y pues es el material con el cual tenemos que pensar, reflexionar y desde el lado académico, pues tratar de construir alianzas que sean respetuosas de las voces de ustedes y respetuosas de sus bancos de datos y del destino que ustedes quieran darle en términos de interpelación, ya sea con el Estado o con el movimiento feminista nacional o con alianzas académicas que vayan a hacer en el futuro. Y bueno, las felicito. Yo aquí tengo también mi velita y y gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lola. Siempre es un gusto también compartir contigo. Bueno, ahora voy a ceder la palabra nuevamente a Laura Hernández Pérez. Antes de pasar a las dudas y comentarios, vamos a compartir el trabajo que está haciendo CONAMI para acompañar un caso emblemático de un feminicidio de una mujer nahua, de una hermana nahua. Entonces, cedo la palabra a Laura Hernández Pérez y a Marilyn Ramón para que puedan compartirnos. Pues aquí presentarles, así pueden encontrar el perfil. Es un perfil de Facebook, no es una página. Y aquí lo pueden encontrar así, Emergencia Comunitaria de Género. Y bueno, aquí ustedes pueden estar viendo, de hecho hoy dio inicio pues Emergencia Comunitaria, bueno, aquí señala. Y bueno, pues, les pongo a grandes rasgos como lo que se publica y más abajo pueden ver algunas notas. Pero la idea, el objetivo de enseñarles cómo encuentran el perfil es porque se sumen a esta visibilización, que puedan estar compartiendo notas, ¿no? Si ven que no lo quieren hacer públicamente, pueden tal vez mandarlas vía inbox, porque la idea de emergencia es estar documentando, ¿no? Y aunque el equipo como integrantes de CONAMI estamos haciendo este trabajo, la idea es que podamos abarcar lo más posible, y para eso necesitamos otras hermanas indígenas que están dentro de sus comunidades y saben la realidad en ellas, nos puedan estar ahora sí como compartiendo esta información, ¿no? Bueno, en ese sentido, como ya ahorita Liz comentó, comentar sobre el caso de Ernestina Asensio. Bueno, aquí se ve más o menos la foto de perfil, ¿no? Ya se adulta mayor. Bueno, CONAMI ahorita vamos a participar en un proceso importante, trascendental, de acceso a la justicia, ¿no? Para la hermana, que su caso no quede impune ni en el olvido, ¿no? Y bueno, pues yo dejo de compartir pantalla y de comentar y le doy la palabra a Marilyn, ¿no? Para que ya les comente sobre este cartel invitación. Adelante, Lili. Gracias. Sí, bueno, comentar que las y los invitamos a seguir esta audiencia de estudio de fondo del caso de doña Ernestina Asensio Rosario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se va a llevar a cabo el 4 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México.
y esta audiencia se va a transmitir por el Facebook de la Comisión Interamericana. Hay un cartel que se va a estar difundiendo en los siguientes días. Los invitamos también a usar el hashtag que es Verdad y Justicia para doña Ernestina Asensio. Y pues sí, sumarse a esta visibilización de este caso emblemático, ¿no? Que a 13 años de haber ocurrido los hechos, pues siguen sin haber justicia para ella, para sus familiares, para su comunidad y para todas las mujeres indígenas de México, ¿no? El Estado mexicano sigue teniendo una deuda pendiente con las mujeres indígenas en este aspecto. Y pues vamos a estar ahí, CONAMI acompañará el caso como peticionaria, entonces es un hecho muy, muy importante para las mujeres indígenas de México, y pues trataremos de darle esa fuerza, ¿no? Y honrar precisamente pues la memoria de doña Ernestina, y pues unirnos a esta voz y a esta exigencia de justicia. Los y las invitamos a unirse y a usarlos, este cartel, estarlo visibilizando, porque pues precisamente queremos que no se olvide este hecho, ¿no? Que deje de permanecer en la impunidad, y pues sería eso, pues no olvidar, ¿no? Que hay una deuda ahí pendiente de justicia, y pues seguir esta transmisión. Vamos a estar participando Fabiola del jurado y yo como parte de CONAMI en la audiencia, y van a estar también otras organizaciones acompañando, las mismas que están acá abajo. Ni perdón ni olvido para doña Ernestina Asensio. Muchas gracias, Laura y Marilyn, por esta invitación. Y bueno, pues antes de cerrar, tenemos dos preguntas de las personas que nos estuvieron siguiendo por Facebook. Yo voy a hacer ambas preguntas, y quien quiera tomar la palabra para contestarlas, pues adelante. La primera pregunta es, ¿cuál sería su opinión frente a la violencia institucional hacia las mujeres indígenas? Y la segunda pregunta es, ¿los sistemas normativos internos protegen los derechos de las mujeres? Interesantes preguntas. Entonces, Lynn, Patti o Lau, quien quiera contestar, adelante. Yo inicio para perder el miedo, para romper el hielo también. Bueno, sobre estas preguntas que nos hacen, hay que revisar el tema de los sistemas normativos internos que protegen los derechos de las mujeres. Primero hay que revisar el contexto de cada comunidad, es decir, hay comunidades en donde se tiene una participación, digamos, más igualitaria de las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Es decir, las mujeres pueden participar en instancias de toma de decisiones como autoridades, pueden participar de las asambleas y eso no se ve mal. Pero hay comunidades en las cuales esto no está bien visto, no es permitido, y esas comunidades también por lo regular se escudan en los usos y las costumbres para decir que, bueno, la asamblea no es lugar para las mujeres, ¿no? Y que igual el espacio de toma de decisiones como autoridad tampoco es un espacio para las mujeres. Entonces, tal vez pensamos que todas las comunidades y que todos los pueblos indígenas son iguales y que en todos hay un machismo imperante y hay violencia en contra de las mujeres, pero si también revisamos la ENSADENI, que está, bueno, la última que revisé era la de 2010, en ENSADENI 2010 se hace como
un comparativo entre la violencia en hogares de población indígena, en zona rural y zona indígena, y en zonas urbanas. Y la verdad es que no es mucha la diferencia, o sea, es menos de un punto porcentual, creo que de la diferencia entre la violencia que se vive en hogares indígenas que en los del espacio urbano. Entonces también habría que revisar eso. Es decir, los sistemas normativos no se restringen a una idea esencialista de que los pueblos indígenas no respetan a los derechos de las mujeres, sino más bien hay que revisar la composición misma de la comunidad y cómo ha ido tejiendo tanto la participación de las mujeres al interior como su posibilidad también del respeto y de la norma, como el respeto como norma mínima de convivencia, y también esa posibilidad del respeto en el espacio comunitario. Gracias. Gracias, Patti. Lau, Lynn. Si quieren yo, voy a, pues como son dos preguntas, pues mi comentario va a ser para las dos, ¿no? Que si los sistemas normativos internos protegen los derechos de las mujeres, yo creo que igual como Patti, coincido que hay que ver el contexto. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, cuando hablamos de comunidades en contextos urbanos, sabemos que hay comunidades muy identificadas que hacen colectividad, pero, o sea, como yo veo más como esta cuestión de violencias, ¿no? Por así decirlo, actores externos, ¿no? Creo que es importante como comentar el contexto, es un referente. Y también yo invitaría a que no caigamos como en ¿cómo se le dice? A la estigmatización, porque a veces, y es una pregunta que siempre sale en los espacios, ¿no? Cuando los sistemas normativos o les dicen usos y costumbres, como son los que generan violencia, ¿no? Pero no es solamente una cuestión de las comunidades indígenas, yo creo que es una cuestión que está presente en todo el país y en todos los contextos, háblese comunidades indígenas o comunidades urbanas. Creo que eso es como lo que yo quiero puntualizar en esta parte. ¿Y cuál es su opinión frente a la violencia institucional hacia mujeres indígenas? Creo que es un tema, esto nos remite como una cuestión histórica, ¿no? Una cuestión también del sistema capitalista, patriarcal, colonialista que existe, ¿no? Las instituciones aún observa pues como una cuestión de racismo, discriminación, ejercida a las comunidades y hacia los pueblos indígenas, y pues lo tenemos ahora, ¿no? Ahora es tan vigente esa situación, ¿no? Pues se ve al no tener una política pública, ¿no? De atención, o precisamente hablando del caso de doña Ernestina Asensio, cómo fue la serie de hechos, ¿no? Que hasta el propio, cuando declaró el presidente que estaba Calderón, dijo que murió de una gastritis mal atendida. Entonces ahí claramente se ve una serie de omisiones, de violencias ejercidas por un aparato institucional, háblese el de justicia y el propio del gobierno, ¿no? Entonces creo que es algo vigente y que se está dando. Sería todo por mi parte. Gracias, Lau. Lynn, ¿quieres dar algún comentario? Un pequeño comentario. Adelante, Lola. Yo creo que los sistemas normativos internos en realidad son los que más trabajan y resuelven cosas que tienen que ver con violencia contra mujeres. Es decir, son los más cercanos a nivel local, donde se puede y se da lugar decisiones que son tendientes a la justicia de género en mujeres indígenas.
Al contrario, pensaría que es el Estado y son las instituciones de justicia del Estado las que de manera batiente y premeditada y inspirada en prejuicios coloniales le fallan a las mujeres indígenas. Entonces, más bien la pregunta debería ser al revés. ¿Cómo el Estado mexicano respeta los derechos humanos de las mujeres indígenas y en qué sentido falla en hacerlo? Porque de manera, creo que malintencionada, esa pregunta que dirige el juicio negativo a los sistemas normativos internos siempre se pone en la mesa y no deberían de contestarla. Bueno, ya aquí termino mi intervención. Gracias, Lola. Lynn, adelante. Sí, solo comentar en relación a cuál es nuestra opinión respecto a la violencia institucional. Pues lamentablemente, pues esta violencia institucional pues permanece, ¿no? Producto de precisamente esta discriminación histórica. Es como algo que no se ha erradicado aún en los diferentes espacios de atención para las mujeres, no solo en el acceso a la justicia, sino en la salud, en la educación, en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, pues nuestra opinión pues es que hace falta mucho trabajo pues del Estado para cumplir y garantizar los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Nosotros por nuestra parte estamos haciendo una reflexión profunda y a eso a lo mejor habría que mencionar precisamente la otra pregunta. Nosotros como mujeres indígenas, pues al interior de nuestras comunidades constantemente estamos pues buscando que haya mayor atención de estos casos cuando acuden las mujeres a las autoridades comunitarias. Estamos buscando sensibilizar a las autoridades comunitarias, estamos buscando sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras, a nuestras familias. Entonces todo el tiempo es un trabajo que pues también muchas veces ni siquiera nos corresponde, ¿no? ¿A quién le corresponde en este país garantizar derechos humanos, ¿no? Habría que también visibilizar esa parte. Y sin embargo, pues es mucho trabajo que hemos hecho a lo largo de muchos años y que no solo no es reconocido, sino que aparte es criminalizado actualmente o no valorado, ¿no? Todo el trabajo que hacen las mujeres indígenas. Entonces, pues hay muchos retos pendientes en el tema de acceso a la justicia, principalmente la impunidad, ¿no? Este mensaje que se manda de que no pasa nada si asesinan a una mujer, y pues aún más esta situación de ser mujer indígena, pues vulneriza mucho más a una mujer, ¿no? Es lo que podría comentar, ¿no? Nuestros sistemas normativos no están exentos de cuestiones machistas, y también hay que ser críticas en eso, pero precisamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Despatriarcalizar y tratar de arrancar esas raíces, pues desde nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos e hijas, haciendo una crítica constructiva también en los diferentes espacios de toma de decisiones de nuestras propias comunidades, ¿no? Eso también hay que irlo visibilizando, porque pues también es muy... como decía Lola o como decían las compañeras, es un estigma que se carga, ¿no? Que se piensa que solo en las comunidades indígenas existe la violencia. ¿Por qué? Porque los mal llamados usos y costumbres son los que, limitan estos derechos humanos de nosotras, ¿no? Y que incluso en los tratados internacionales muchas veces, pues esa es la traba, ¿no? A menos de que respetamos los derechos colectivos, pero sin que limiten los derechos individuales, ya el tema de violencia y demás, ¿no? Entonces, pues es muy cuestionable, ¿no? Yo creo que también habría que, como lo han dicho mis compañeras, pues contextualizarnos y conocer pues un poco más de cerca la situación o el pueblo indígena al que se va refiriendo, ¿no? Es lo que podría comentar. Muchas gracias a todas. Y bueno, pues para ir cerrando este espacio, le vamos a ceder la palabra a la hermana Laura Hernández Ursúa, mujer indígena yaqui del estado de Sonora, miembro y fundadora de la Organización de Mujeres de la Nación Yaqui, Hamud Bo, AC, coordinadora de la región norte de CONAMI, responsable de la Comisión de Erradicación de Violencias de CONAMI, docente de educación primaria indígena, y nos va a dar unas palabras para cerrar este diálogo. Adelante, Lau. Gracias, Liz.
Buenas tardes a todas, compañeras. Pues, ¿qué puedo decir más de que este es un tema muy interesante, muy importante y solo para cerrar comentar de que esta iniciativa de emergencia comunitaria de género ha sido una herramienta muy importante precisamente para visibilizar, monitorear y sistematizar sobre las violencias contra las mujeres indígenas y sobre todo que nos esté sirviendo que nos sirvamos, ¿no? Más bien de las redes sociales para llevar a cabo este trabajo. También comentar que esta herramienta nos sirva a todas, ¿no? Invitarlas a las compañeras, a quienes gusten participar también en compartir en la página de Emergencia Comunitaria de Género y ayudarnos también a monitorear y visibilizar estas situaciones, ¿verdad? Por último, también quiero aprovechar este espacio para comentarles de las actividades que está iniciando la CONAMI en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que inició ayer precisamente, ¿no? Con un pronunciamiento de la CONAMI y iniciamos las actividades virtuales con este conversatorio que se llevó a cabo este día, que estamos ya terminando, ¿no? Las actividades se titulan Nuestras voces contra las violencias y vamos a continuar el día 1 de diciembre con un foro virtual, Experiencias de la violencia feminicida y acceso a la justicia entre mujeres indígenas. El día 4 de diciembre, como ya comentaron las compañeras, está la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario. El día 8 de diciembre vamos a llevar a cabo el conversatorio Violencias contra Mujeres en Contextos Rurales y cerramos el día 10 de diciembre con el Memorial sobre Feminicidios y Violencias hacia Mujeres Indígenas. Los invitamos a que nos acompañen en esos días y en la página de Facebook de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, allí se encuentra el cartel donde pueden ir consultando el cartel donde están las actividades. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Adelante, Fabi, para hacer el cierre. Ojalá que podamos poner la pantalla para que estemos todas y todas poner nuestra lucecita prendida que tenemos para poder hacer este cierre. Primeramente, pues agradecer a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestras ancestras y a nuestros ancestros, a que nos permitieron poder compartir el mensaje que hemos venido construyendo a lo largo de varias décadas, compartir esta palabra que es la palabra colectiva, que es el resultado y el trabajo de todas y de todas las hermanas integrantes de la CONAMI, las que estamos aquí, y otras compañeras que están conectadas y otras hermanas que están también haciendo actividades en sus espacios. Nos parece de suma importancia decir que nuestros cuerpos sí importan, nuestros cuerpos sí importan, los cuerpos de nosotras, las mujeres indígenas, sí importan, nuestras vidas sí importan y que vamos a seguir haciendo trabajo desde todos y cada uno de los espacios en que nosotras estamos, porque es necesario seguir clamando por justicia, porque es necesario seguir trabajando para que las políticas públicas en este país realmente sean efectivas, para que nuestros derechos humanos y colectivos se apliquen como debe de ser, para que tengamos que tener acceso a la justicia y para que nunca más se repitan los feminicidios de nuestras hermanas indígenas, los asesinatos de defensoras del territorio, los asesinatos también de nuestros hermanos,
los asesinatos de nuestras comunidades, el etnocidio. Tenemos también que ir pues hablando de todas esas violencias que pocas veces se hablan. Si nosotros hacemos un seguimiento puntual a las notas sobre feminicidios, vamos a ver, y a los observatorios sobre violencia, vamos a encontrar que no hay esta perspectiva étnica. Vamos a encontrar que estamos invisibles ahí las mujeres indígenas. Por eso hoy lo nombramos, por eso lo decimos claramente, que nuestros cuerpos sí importan, que nuestras vidas sí importan, y que vamos a seguir luchando por la justicia y por la verdad para nuestra hermana Ernestina Asensio, porque el asesinato de ella también es nuestro asesinato, porque la falta de acceso a la justicia es la falta de acceso a justicia a todas las mujeres indígenas de México y del mundo. No podemos seguir permitiendo que se sigan asesinando más hermanas y más hermanos. Justicia y verdad para la hermana Ernestina Asensio. Y les pedimos encarecidamente que compartamos esta información, que sigamos clamando justicia. Pues agradecidas, hermanas, en verdad, mi corazón está rebosante de emociones, de alegría por un lado, pero también de tristeza, porque sabemos que las cosas están complicadas, las cosas en Chiapas con nuestras hermanas que han vivido también pues el golpeteo del cambio climático, tanto en Centroamérica como en el sureste de nuestro país, y también los conflictos que está habiendo aquí en Morelos, que hay también en el territorio maya por la defensa del territorio, que son también partes de las violencias que nos toca vivir a nosotras, porque cuando tocan nuestros territorios, tocan nuestros cuerpos, tocan también nuestra vida, y no queremos seguir permitiendo que nos sigan violentando de esas formas tan diversas que hay. En ese sentido, agradecer este espacio para poder compartir la voz, para seguir dialogando, para poder seguir visibilizando con este rostro y con esta voz propia colectiva que hemos venido construyendo a través de CONAMI. Tlazocamatic miak a todas y cada una. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde. Les invitamos también a seguir las actividades que haremos en los siguientes días. Esperamos que se sumen a la exigencia de justicia por la hermana Ernestina Asensio. Por nuestras raíces, por nuestros territorios, por la vida, nunca más un México sin nosotras. Buenas noches.